en base a sismos con cargas últimas, ¿no? De sismo, y nosotros seguíamos con cargas de servicio. Y entonces había una mezcla, ¿no? Los ingenieros cogían y utilizaban los factores de mayoración de aquí del código ecuatoriano, ¿sí? Y, cogían estos factores de mayoración acá del ACI, pero utilizaban el sismo de la NEC, ¿sí? Entonces multiplicaban el sismo por 1 cuando utilizaban carga de servicio, ¿sí? Entonces estaban subestimando la carga del sismo. Entonces hubo una época, unos cuantos años, en los que a los ingenieros les cayó como una avalancha encima, que no entendían qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Sí? Entonces les dijimos, no, ustedes no pueden usar estos de la NEC, estos del ACI, sino tienen que utilizar los mismos que estaban usando antes, de los ACIs anteriores, tenían que ser consistentes, ¿no? Aparte de eso también habían cambiado los factores de subcapacidad, que eran los phi, para tensión, para compresión, para constante, para flexión, ¿sí? Entonces los norteamericanos cambiaron estos en base a esta nueva codificación que hicieron para sismo último, ¿no? Y entonces la mezcla era de que nosotros no eran consistentes las dos normas. El código ecoterreno de la construcción con el ACI en unos años no era consistente y teníamos que tener mucho cuidado con eso. Y ahí se cometieron bastantes errores, ¿sí? Siempre hay que ser consistente con las normas, ¿no? Otro de los errores más grandes, pero eso sí ya es, disculpen, es una salvajada lo que es en algunos. Cogen y utilizan NEC 15. La NEC 15 está con el método de última resistencia. Después cogen la norma del acero, ISC 360, y vienen y entran a diseñar con ASB. Eso sí es la salvajada más grande que he visto en mi vida. Y lo peor de todo es que hay ingenieros que no entienden, ¿sí? Una vez me vinieron a decir, esto es norma, esto es norma. Claro, estos dos son normas. Esto de aquí es método de diseño y esto es método de diseño, ¿sí? Una vez me vinieron a decir de que esto es norma. No es norma, ¿sí? En el ISC ustedes les dice, pueden escoger, usted puede diseñar por LLPD o por ASD. Pero ¿qué es lo que pasa? De que yo ya estos factores de mayoración, yo ya no puedo cogerlos de acá, tengo que coger otros que son para esto, ¿sí? Son diferentes. Entonces sí les han de haber explicado de que la metodología de diseño era diferente, ¿no? ¿Sí? Nosotros diseñamos LRFDs como que diseñamos hasta este punto de acá. Y para esfuerzos de servicio, diseñamos por acá. ¿Sí? Esa era la diferencia, es la diferencia entre los dos métodos. Al final, estos factores de mayoración y estos phi se calibraron para que salgan aproximadamente los mismos resultados que antes del método más común que se usaba, es de esfuerzos admisibles, ¿sí? Antes, ¿sí? Sino que este tenía un inconveniente de que mezclaba las cargas muertas, vivas, y no daba mucha diferenciación, ¿no? Aquí en cambio con el último LFD es como que sí puedo separar, ¿no? Entonces le asigno un 20% más a la muerta, le dejo ahí mismo a la viva y lo mismo al sismo, ¿no? Antes era un poco más una mezcolanza. Entonces, es que ustedes diseñan por este método al final les va a salir lo mismo, sino que este es un poco más claro, creo que es tiene más consistencia con lo que pueda pasar en la realidad, ¿no? Uno puede visualizar más que lo que pasa con la muerta, la viva y el sismo, ¿sí? Entonces, sí, por Dios, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más sé yo? Ya entonces,
Ya escogí esta zapata, me voy a ir ahora a correrle. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le ejecuta. Pero esto le aplicó algo. Claro, ponle ok. Ok, Ok, y y ahí- ahí ejecútalo. Ya se aplica solito. Es que es combinación de carga, ¿no? Ahí. Y carga. Y correr. Rum, rum, rum. Ya. Listo, ahí sí desde corrijo, ¿no? Entonces voy a escoger esta zapata del medio. Me voy a ir a display. Show tables. Y voy a colocar este, ¿no? Element output, area output y element soil pressure, area shape. ¿Ya? Entonces aquí en seleccionar los casos de carga, ¿Cuál cogió? voy a seleccionar solo las combinaciones que creamos más la carga muerta, ¿sí? ¿Qué Para cogió? revisar estos tres estados. ¿Ya? No le voy a poner sismo en X, sismo en Y ni modal. Solo quiero ver las presiones de contacto para estos tres de aquí. ¿Ya? Voy a poner OK y OK. ¿Ya? Entonces ahí me ha salido. Voy a pasar, para explicarles esta tabla Alexa, ¿ya? Listo, ahí está mi tablita de Excel. Ya, de ahí. Ya, ahí en tablas, display. Display. ¿Ya? ¿Tenemos esta tabla? Ya. Listo, entonces aquí me está especificando Show table. cuál es el nudo o cuál es El el área. de abajo, element out. Me está especificando si el área, Ah, no, al lado del nudo y aquí la, No, el tipo quítale de la carga X. que para que me está reportando y al lado Vale, la presión de contacto, ¿no? Sí, quítale la Entonces, X. como nosotros vimos Solo la que OK. Solo tendríamos que comparar para la carga viva, Ya, aquí engloba para que la esas. carga viva tenía que ser menor Cógele a 15, ¿no? las tres Y en primeras, cambio solo para las la tres primeras. combinación de carga viva, la carga Selecciona vertical las más X. sismos, tenía que ser menor Ok, y ahí sí. a 20, ¿no? Verifiquemos eso. Entonces aquí tengo primero voy a hacer un filtro. Voy a filtrar y verle primero para solo la carga vertical, sea carga muerta. sí, ok. Para carga muerta veo de que ninguno supere los 15. Y estamos bien, ¿no? Ninguno supera los 15 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Me pueden ver? ¿Sí? Y otra cosa importante que tendríamos que ver ahí. Otra cosa importante. Eso les dije cuando diseñamos nosotros la zapata. Le pones el filtro. Que no supere el quad visible y había otra cosa más. Que los diagramas de presiones al menos sean triangulares, no pueden ser trapezoidales. Entonces tengo que ver que ninguno sea positivo, ¿no? Como nosotros tenemos presiones de compresión, por eso me sale todo ¿Qué negativo, le ¿no? puso de filtro? Entonces ninguno Selecciona toda la debe tabla. estar en Eso, positivo, toda la ¿no? tabla. O quizás si es que sale en Para positivo, que me filtrar. sale un 0,5 posiblemente. Aquí este triangulito. Pero si me sale un 2, un 3, un 4, un 5 Ya, en ahorita positivo, pues me Dale toca filtro. incrementar el tamaño de la zapata. Filtro. Ya, y ahí en donde está Entonces aquí el estoy caso de viendo de carga. que el máximo me Aquí. está saliendo Sí, ahí 1382 ponle y aquí. el mínimo Ponle solo muerto. 1217. Entonces estoy bien. Vamos a ver ahora para el sismo más X. Sí, ahorita está poniéndole el sismo. Para el sismo más X me está indicando de que el máximo es 1474 y el mínimo 1024. Tampoco tengo positivos y no estoy superando las 20 toneladas. Y para Y tengo máximo 1443 y máximo y mínimo 1037, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que está bien esa parte, ¿no? Está trabajando bien esa zapata, ¿sí?
quizás sería lo más conveniente también revisar una columna exterior o un esquinero, ¿no? Eso le incluyen en su informe. Revisar la columna exterior y una esquinera para ver cómo les dan los esfuerzos, ¿sí? Ya. Listo. Por último, vamos a revisar los desplazamientos laterales y las derivas de los entrepisos. Entonces me voy a ir a cada uno de los entrepisos, ¿no? Voy a señalar el nudo superior derecho, como hicimos en el edificio, ¿no? Entonces son 3 nudos, ¿no? Bueno, y escojamos de... Bueno, no. Ahí no. Entonces serían de los 4 pisos, de nivel 3, 6, 9 y 12. Escogí el nudo de aquí arriba. Ya. Voy a sacar el reporte de los desplazamientos laterales por sismo en X y sismo en Y. Display, show tables, structure output, o no, joint output. Y me voy a los desplazamientos. Y aquí, en casos de carga, voy a escoger solo sismo en X y sismo en Y. Nada más. ¿Ya? Aquí hay una cosa importantísima. Mira. Para ver los desplazamientos laterales, de una estructura, ¿ya? Yo tengo aquí las fuerzas, ¿no? Estas son el sismo, ¿ya? Cuando nosotros estamos haciendo análisis lineal, en análisis lineal, nosotros para coger los desplazamientos laterales calculamos solo con el sismo, ¿no? Como fuerza lateral. Entonces esto es para análisis lineal, ¿no? Cuando yo hago un análisis no lineal, geométrico, aquí está la carga vertical, aquí sí tengo que calcular para desplazamientos laterales por carga vertical más sismo. Es un análisis no lineal geométrico. ¿Sí? Ustedes me dicen, pero la carga si no está horizontal, ¿cómo me aumenta el desplazamiento lateral? ¿Sí? Acuérdense de que cuando nosotros hacemos el análisis lineal, nosotros calculamos las demandas, momentos axiales, cortantes, con la estructura indeformada. La estructura está rectita, no se ha deformado, ¿sí? Pero en cambio, cuando yo hago un análisis no lineal, es lo que les decía que eran los efectos P delta, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando hago un análisis no lineal, aplico este sismo y esta carga. Entonces, la estructura se desplaza acá. ¿Sí? Se desplaza y entonces ahora la carga vertical está acá. Ya no está aquí en el medio. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá hay una excentricidad. Y esa excentricidad me causa un momento. Este momento hace que la estructura se desplace más. ¿Sí? Ahora se va a desplazar por acá. ¿Sí? Y ahora la excentricidad se aumentó. Se sigue aumentando el momento. ¿Sí? Entonces, este análisis no lineal geométrico es básicamente un análisis iterativo, ¿no? Hasta que el momento con el desplazamiento ya llegue a una convergencia y ya se tiene el dato exacto, ¿no?
Entonces, si es que yo incluyo análisis no lineal geométrico, los desplazamientos van a ser más grandes que los del análisis lineal. ¿Sí? Hay una tablita en la norma ecuatoriana de la construcción que me especifica cuándo considerar este análisis no lineal, ¿no? Hay un factor que se llama Q sub I, que es el factor de estabilidad. Entonces, si es que este factor Q sub I es menor a 0.1, yo no necesito hacer esto. Con esto es suficiente. Si es que el Q sub I es menor a 0.3, creo que está entre 0.1 y 0.3, sí tengo que considerar esto. Y si es que Q sub I es mayor a 0.3, esa estructura es inestable. Quiere decir que este momento sigue creciendo hasta el infinito y no hay convergencia, ¿no? Quiere decir que la estructura es inestable. Entonces, cuando tengo esto, quiere decir que yo tengo que hacerle más rígida a la estructura para que no se reemplace tanto con el efecto P delta. ¿Sí? Entonces, por eso hay a veces en las combinaciones de carga para cálculo de derivas, cuando crea solito el programa, sabe calcular unas combinaciones de masivo. ¿Sí? Es por esto de aquí. ¿Sí? Pero cuando hacemos un análisis lineal, solo con considerar el sismo es suficiente. ¿Sí? Este es un dato para que me parece que es importantísimo tenerlo en consideración. Listo, entonces me voy a ir a Join Displacements, le voy a exportar al Excel. ¿Ya? Le voy a exportar al Excel y voy a obtener los desplazamientos laterales. ¿Sí? Con una combinación que hicimos direccional, ¿no? Entonces es la raíz del desplazamiento en U1 al cuadrado más el de Y al cuadrado. ¿Qué cosa? Lo mismo que hicimos en el edificio, ¿no? La combinación direccional, ¿se acuerdan que el sismo era igual al sismo en X al cuadrado más el sismo en Y al cuadrado? Entonces, como tengo sismo en X y sismo en Y de cada uno de los nudos, tengo que coger U1 del sismo X y U2 del sismo Y, ¿no? Y eso vamos a sacar al cuadrado y la suma y la raíz. Después saco las derivas elásticas, que era igual a esto menos la de abajo y dividido para 3 metros, ¿no? Que es la altura del entrepiso. Quedó para el miércoles el examen, ¿no? ¿De qué cosa? De pota. De pota de hidra. No, es otros. En 3. ¿El ¿Y qué? ¿Y cuándo dijo la expo? Es que el expo era hoy. Ya, me Ah, faltan no. grupos. Miércoles. Falta grupos, entonces debe ser el Y lunes examen. Creo que sí, dijo. A ver, entonces ya tenemos el desplazamiento lateral. Era la suma de el U1 del sismo en X al cuadrado más este al cuadrado. Tengo que coger estos de diagonal, ¿no? Este de acá y este de acá. Este de acá y este de acá, este de acá para cada piso. ¿Ya? Y eso raíz cuadrada. Aplico así como una ley. Después la deriva. Aquí me dio, este es primer piso, segundo, tercero o cuarto piso, ¿no? Entonces aquí lo que hice es restar esta menos esta, y todo eso dividido para 3 metros de altura. Y copié. Aquí va a salir desde rojo, ¿no? Porque va a coger del piso de abajo. Aquí tendríamos que cambiar esta fórmula por menos 0, ¿no? Sería esta menos 0 dividido para 3. ¿Ya? Y la deriva inelástica, ya sabemos que
0,75 por R y por la deriva elástica, ¿no? Y este R es igual a 8. Y esto tiene que ser menor a 0,02. ¿Tenemos ahí? No. A ver, voy a hacerlo un poco más grande para que Sí, no- por. Más. Ahí está. No, un poquito. Ahí. Ya. Eso no se ve. Ahí sí se ve. Sí. ¿Cómo calculamos las derivas elásticas en G? Ya. Aquí tengo, como les decía, ¿no? Tengo este cuarto piso, tercer piso, segundo piso y primer piso. Lo que hice es con las desplazamientos laterales es la deriva, esto es igual al desplazamiento lateral del piso superior menos el desplazamiento inferior dividido para la altura del piso. Entonces es esto menos esto dividido para 3. El cálculo de derivas es prohibido olvidarse, porque las derivas son importantísimas dentro del cálculo estructural. Entonces aquí para ser consistentes voy a poner esta deriva elástica. Entonces, bueno, inicialmente como habíamos visto que nuestro periodo era punto 91, ¿no? Eso implica que es como una estructura de unos 9 pisos y solo son 4. Entonces ya nosotros de entrada sabemos de que esa estructura es bastante flexible, ¿no? Y si es que comparo mis derivas inelásticas con el punto 02, estoy viendo que estoy pasadísimo, ¿no? Al menos desde el primer piso me estoy yendo casi un 150% más, ¿no? ¿Sí? Está pasadísimo eso. Entonces, esta estructura sí, al menos con esas columnas que nosotros pusimos inicialmente, mal pronóstico, ¿no? Hay que incrementar el tamaño de las columnas. ¿Sí? Hacerle más rígido. ¿Ya? Dejemos de esta tablita ahí pendiente, porque voy a comparar con el siguiente método. No. Ay, ¿quién tendrá igual el cuaderno de costos? Sí. Bueno, La mañana mega. quería terminar en esta clase, pero no voy a avanzar. Entonces, verán jóvenes, hasta ahí quedaríamos nosotros con el análisis de la interacción sobre estructura por el método 1 que quedamos, que era el de los resortes con el módulo de balasto, ¿no? Con el coeficiente de balasto. ¿Sí? Me olvidé de traer, tenía hecho un Excel que les iba a pasar para calcular el siguiente método. Entonces, este es el documento que yo les envié al WhatsApp, ¿no? A los que les interese, yo creo que es un documento bastante bueno, es bien práctico, aquí hay mucha ciencia de lo que es suelo, ¿no? Hay mucha ciencia, ¿sí? Entonces aquí lo que me está diciendo es cómo calcular el suelo, la interacción suelo-estructura para estructuras de edificaciones, ¿sí? Entonces si nos vamos para abajo, nos comienza a dar primero una reseña de qué es lo que nos está, cuáles son las consideraciones que han hecho para hacer este estudio, ¿sí? Hay unos grafiquitos bastante interesantes. Aquí nos está indicando que tenemos nosotros interacción. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí nos está indicando de que cuando nosotros tenemos una edificación que está circundante en contacto con el suelo, ¿no? Y aquí nos está indicando que aquí tiene una aceleración el suelo cuando viene el sismo, pues aquí funciona esto
así, ¿no? Son como unos resortes verticales, unos horizontales, y aquí hay unos amortiguadores, ¿no? Adicionalmente hay unos amortiguadores. No hay solo los resortes, ¿no? También incrementa el amortiguamiento. Y entonces aquí lo que me está indicando es de que cuando nosotros tenemos una cimentación donde tenemos un desplazamiento horizontal y momentos en la cimentación, vamos a tener desplazamientos y rotaciones de la cimentación, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando esa gráfica básicamente, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos el capítulo número 2, que es el que vamos a usar nosotros, donde nos da la interacción inercial. Este es un tema de que muchos ingenieros no conocen, ¿no? Lo que pasa es de que la dinámica de suelos es relativamente joven y recién hace unos pocos años se ha comenzado a desarrollar bastante el tema de dinámica de suelos, ¿no? Y entonces se han dado cuenta de que, además de la interacción inercial, hay la interacción cinemática. Entonces la interacción inercial es cuando yo tengo, voy a explicarlo en un piloto, porque ahí es donde se presenta interacción cinemática. Yo tengo un pilote, ¿ya? Y entonces a este pilote yo le aplico la carga axial, le aplico un momento y le aplico un cortante. ¿Ya? Aplico estas cargas en la cabeza del pilote. Aquí está el suelo, ¿no? Aquí está el suelo. Y me sale el diagrama de momentos. Más o menos va a salir algo así. Ese es mi diagrama de momentos. ¿Ya? Entonces, los ingenieros, la mayoría de ingenieros de aquí del país, sacan este diagrama de momentos y con eso diseñan la estructura del piloto, ¿no? El elemento piloto, ¿sí? Entonces, esto se le llama interacción sobre estructura inercial. Esta es la inercial, la que vamos a ver, ¿ya? Pero hay otro tema, ¿sí? Que a esto hay que sumarle otra demanda más. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es como que el suelo está quieto y yo le estoy aplicando cargas, ¿no? ¿Sí? Pero el suelo no está quieto, ¿no? Cuando viene un sismo, el suelo sufre desplazamiento. Y es como que este punto de aquí, del suelo, ahora pasó acá. ¿Sí? Entonces, el suelo, digamos que el suelo ahora se desplaza a algo así. ¿Ya? Algo así se desplazó el suelo. Entonces, este punto se pasó acá, este punto acá, este acá, este acá, este acá y este acá. ¿Sí? Entonces, la rigidez del suelo es diferente a la rigidez del hormigón o del acero del pilote. ¿Sí? Cuando se mueve el suelo, el pilote, que es más rígido que el suelo, no se va a desplazar igualito, ¿no? Entonces, este perfil del suelo, cómo se desplazó en la longitud del pilote, esa es la demanda. Ese es el input que yo le pongo al pilote para sacar otro diagrama de momentos. Entonces, este diagrama de momentos puede salir algo así. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este es el otro diagrama de momentos de la integración suelo-estructura cinemática. Esta cinemática por lo general se presenta en cimentaciones profundas o en subsuelos. En los subsuelos también se presenta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para calcular el total del diagrama de momentos sería igual a el momento por la interacción sobre estructura cinemática más un 50% del momento de la interacción sobre estructura inercial. Ese es el diagrama de momentos total. Con ese es el que yo voy a diseñar. El claro ejemplo de que cuando no se considera este diagrama de momentos de la interacción cinemática, el más claro ejemplo pasó en Manta.
en el puerto de Manta. En el puerto de Manta, ustedes han de ver de que hay unas fotografías cuando pasó el sismo del 2016, de que los pilotes se partieron por acá abajo. ¿Sí? Y es lo que pasa es de que los momentos, en las inerciales, el mayor momento se presenta aquí en la cabeza. ¿Ya? Pero en cambio en la cinemática los mayores momentos se presentan quizás por acá abajo. ¿Sí? Entonces por eso es de que la ruptura es pasas por aquí abajo. ¿Sí? Que no se ha considerado. ¿Sí? Bueno, entonces este es el tema de que la norma ecuatoriana de la construcción sí considera esto. ¿Sí? Si ustedes van al capítulo de geotecnia y cimentaciones, les dice que en suelos tipo E y F, que son los más blandos, sí hay que considerar la interacción cinemática. ¿Sí? El problema es de que casi nadie conoce este tema. Casi nadie. ¿Sí? Y esto sí es, se necesita mucho de dinámica de suelo, ¿no? Entonces se necesita de ingenieros geotécnicos especializados en eso, y como yo les decía, aquí en el Ecuador hay poquitos, ¿no? Hasta donde conozco son 3. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros vamos a estudiar este rato la inercial, como no es nuestra cimentación profunda, es una superficial, entonces la mayor predominancia va a ser de la inercia, ¿no? Cinemática va a haber muy poco. Y entonces aquí nos muestran el modelo más básico que les indiqué que nosotros utilizamos, ¿no? El del péndulo invertido. Tenemos una rigidez aquí y una masa, ¿no? Y aquí está empotrada. Pero en realidad esto no está empotrado, ¿no? Tenemos un resorte en vertical, un resorte en horizontal y amortiguadores. Y ustedes ven de que tiene un desplazamiento lateral y una rotación, cimentación, ¿no? Y entonces los desplazamientos que antes nosotros teníamos de este delta, que es igual a este de acá, ahora nosotros vamos a tener este delta rayado más grande, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener un desplazamiento más grande. Y entonces aquí empieza un montón de cálculos y todo eso, donde nos especifican, nos van identificando qué es los procedimientos que hicieron para obtener este método simplificado. ¿Sí? Aquí incluso nos indican, vean que este es el diagrama, este es el espectro de respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Este es el espectro de respuesta. Este es para el espectro de respuesta para la estructura empotrada. Y este de aquí, el punteado, es el espectro de respuesta considerando la interacción sobre la estructura. Lo que les decía, ¿no? Como se aumenta el amortiguamiento, las ordenadas espectrales del espectro se reducen. ¿Sí? Entonces les llega también menos sismo. ¿Sí? Y bueno, aquí llegamos a estas tablitas de acá. Llegamos a estas tablas de aquí, ¿sí? Donde nos especifican cómo calcular los coeficientes de los resortes nuevos, ¿sí? en X, Y y Z y rotaciones, ¿no? X sobre el eje X, Y sobre la torsión, ¿no? Entonces tendríamos 6 componentes ahí, 6 componentes de resortes, ¿sí? Y para estas componentes de resortes nosotros necesitamos ingresar datos como, si ahí le vemos, sí, se ve un poco más, ¿no? Entonces aquí me da por 2 autores, ¿no? Basic-Hausel y Gacetas de Minonakis, ¿no? Son de los más conocidos en el mundo de los suelos, ¿sí? Al menos Gacetas es uno de los gurús de la geotecnia, ¿no? Entonces nosotros tenemos por 2 métodos y tenemos aquí, estos son los resortes translacionales y estos son los rotacionales, ¿no? Entonces lo que nosotros ingresamos es con los anchos y largos de la zapata, anchos y largos, módulo de Poisson del suelo y el módulo de cortante del suelo, ¿sí? Entonces ya tiene un poco más de ciencia esto, ¿no? ¿Sí?
Entonces estos estudios se hicieron es justamente ajustando el método racional, que es ya elaborando fórmulas, y después lo calibran con ensayos de laboratorio o de campo, ¿no? Entonces esos están calibrados estos métodos simplificados. Ahora lo que sí me dices de que esta tabla me está dando es la solución elástica para las rigideces de cimentaciones en la superficie, ¿no? Nosotros no tenemos la cimentación en la superficie, sino enterrado 1,50 m abajo. Entonces me voy a la siguiente tabla y me indica factor de corrección de empotamiento para cimentaciones rígidas. Entonces aquí ya considera cuánto se ha enterrado la cimentación, ¿no? Y entonces la rigidez inicial, pues aquí tengo los factores de corrección para las rigideces translacionales y las rigideces rotacionales. Lo que hago es multiplicar la rigidez de arriba por este coeficiente y tengo ya el coeficiente final para ingresarle aquí. ¿Sí? Quería avanzar, si hubiéramos avanzado ahora, este es facilísimo de ingresar, pero no tengo la tablita y más bien la próxima clase creo que nos tomará alrededor de una media hora nada más la clase y terminaríamos ya con el programa. Entonces quedamos hasta ahí. ¿Ya? La tabla esta de los desplazamientos guardémosle porque después vamos a comparar con lo que nosotros obtengamos de los romeros. ¿Cómo les va con el trabajo? ¿Si tienen alguna duda? Tenemos. Sí, ya,